¿Llamaste a alguien? Nosotros sí. Llega la columna de economía. Ahora sí, volvemos al aire de que alguien llame a alguien. Y como habíamos anunciado y dijo muy bien el separador, estamos en la columna de economía. Muy bienvenido, Max Cantoni, a la mesa de este programa. Muy buenas tardes, acá andamos. Gracias por el espacio de vuelta. Bueno, ya adelanté un poquito de qué se trata la columna del día de hoy, pero somos todo oídos. Bueno, vamos a hablar del puerto, vamos a hablar del ente que administra actualmente el puerto, ¿no? Del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. ¿Por qué motivo? Bueno, hoy está el gobernador de la provincia, está en Necochea. Una de las actividades es poner en función a la nueva presidenta, ¿no? Representando a la provincia de Buenos Aires en el consorcio. Y además, ahora el viernes, está cumpliendo 30 años el consorcio, ¿no? El consorcio está cumpliendo 30 años del año 94, el 1 de marzo. Se pone en función este ente no estatal, ¿no? Que la provincia creó. Bien, entonces, poder ponerlo en contexto, qué había antes, ¿no? Cómo funcionaba, cómo funcionó, qué lógicas de funcionamiento tienen, el rol del Estado, ¿no? El rol de las grandes agroexportadoras. Me parecía importante discutirlo, ¿no? Porque no hay mucha información dando vuelta. Es un tema que me interesa mucho, como el motor productivo, la cadena agroexportadora, cómo se inserta en este territorio, en este lugar. Investigué algunas cosas, otras seguramente falta profundizar muchísimo más. Pero bueno, lo que me interesaba plantear, el rol importante del Estado, ¿no? Que cumplió para que el puerto exista acá, ¿no? Recalcando de que primero que mi postura no es antipuerto, es todo lo contrario, es que la cadena agroexportadora tiene un rol fundamental en el territorio, pero me parece como la pregunta, ¿no? Es ¿para dónde derrama? ¿Dónde esos beneficios terminan teniendo impacto? En cómo sacarle mejor provecho social y económico, ¿no? Y no tener un puerto próspero en una ciudad, en un territorio en el cual se ven varias deficiencias. Entonces, tratar de cómo ese engranaje, ponerlo en funcionamiento y que se articule con diferentes instituciones y con la misma ciudad, y que esa prosperidad también tenga su impacto, ¿no? Entonces, esa es la primera aclaración, ¿no? Nos vamos a basar también, voy a dejar como un gancho para que retener la audiencia, en una declaración que hizo el gobernador hace unos 3 meses sobre los consorcios. Comparto 100% lo que dice, pero bueno, dejemos un poquito más, vamos a meternos un poco más en la historia para más adelante retomarlo y ver cómo lo podemos analizar también ese pequeño minuto que tenemos ahí dando vuelta. Me gusta el suspenso. El suspenso, déjemelo para que es una técnica para avanzar, ¿no? Bien, entonces estamos en un puerto de granos fundamental, de agroexportación, claramente. Uno de los más grandes de la Argentina, ¿no? Hay 5 complejos agroexportadores a nivel nacional, y uno de estos es de los más grandes, ¿no? Donde se exporta el 95% de los granos, de las oleaginosas y los cereales. Y uno de estos es el puerto de Quequén, lo tenemos acá. Donde el 12% más o menos de las exportaciones de granos salen por este puerto. Nada despreciable, ¿no? El puerto tiene 100 años de antigüedad, ¿no? 30 años tiene el consorcio, pero el puerto más o menos empieza a funcionar hace 100 años, ¿no? Primero como un puerto de cabotaje, con puertos locales, y después, por la inversión del Estado, que vamos a analizarlo un poquitito, empieza a tener esa proyección internacional, ¿no? Entonces, no se genera espontáneamente el puerto, sino hay un fomento del Estado en el cual hizo los elevadores, que es esa infraestructura en el cual se carga el cereal a los buques, hizo el calado para que ingresen los barcos de mayor porte y puedan cargarlo acá, hizo las escolleras protectoras, ¿no? Todo el Estado fue el que generó ese negocio, ¿no? El que lo creó. No es por generación espontánea, no tenía esas características de por sí, y tampoco fue naturalmente así, no es un puerto que la naturaleza dijo, bueno, acá voy a hacer tal calado y ya. Tenemos la unión del río Quequén con el mar, eso te da ciertas características que sean más próspero hacerlo acá que en otro lugar. Tenés el acceso a aguas abiertas muy cerca, acá en Necochea. El otro puerto de la provincia grande, que es más grande todavía, es el de Bahía Blanca, pero tiene un canal de acceso de 100 kilómetros. Acá lo tenés en 5 minutos, ya estás en aguas abiertas, ¿no? Entonces eso le da
beneficios y también le da contra porque está muy expuesto a los oleajes. Entonces la extensión que se hizo en el 2008 de la escollera fue para eso, para que no esté cerrado gran parte de los días cuando había oleaje o el clima no lo permitía. Entonces fue el Estado claramente el que fomentó y generó que este sea un puerto que tenga estas características, ¿no? No fue el sector privado que ahora, con todas estas condiciones dadas, con el mercado creado, como lo dice Mariana Mazzucato, una autora italiana, una economista, que la expresidenta Cristina Fernández Kirchner la recomienda muchas veces la lectura, habla de esto, de cómo el Estado crea el mercado y a partir de cuando ya es próspero, cuando ya el privado toma una actitud parasitaria, ¿no? Entonces quiere borrar toda la experiencia anterior del Estado a propósito, ¿no? De cómo se fue generando y lo plantea como una molestia, como un estorbo, ¿no? Como un rol secundario, cuando fue todo lo contrario. Si no estaba el Estado asumiendo todo el riesgo que no lo asume un privado, el puerto no estaba, ¿no? Bien, pensemos de esto, de 100 años de historia, cómo se genera la infraestructura, ¿no? Como estos famosos elevadores. No fue con el intervencionismo peronista, sino que con el gobierno conservador de la década del 30, fue el primero que intervino al mercado de granos, diciendo que para proteger a los productores locales de las grandes agroexportadoras de su momento, que muchas sobrevivieron y son las mismas que están hoy presentes, plantea fijar precios mínimos, cupos, defendiendo la producción local, ¿no? Y ahí fue cuando, en esa misma década, construye 6 elevadores en todo el territorio nacional. Fueron en Bahía Blanca, en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Necochea, ¿no? El de Necochea es el elevador y complejo de silos ministro Antonio de Tomaso, que es el actual que tiene Terminal Quequén. Ese es el más grande, el más antiguo, que fue el único que estuvo hasta la década del 80, el 86, que se hizo el segundo elevador, que es el de ACA, y el tercero se hizo en el 2015-2016, que es el de Sitio Cero. Y actualmente es el más grande también, el que más operatoria tiene hasta la actualidad, ¿no? Entonces es uno que hizo el Estado y hoy está concesionado y está vencido. Igual ese tema estaría bueno charlarlo para otra columna. Vamos a tratar de hablar de el consorcio. Bien, lo dejamos ahí pendiente en la pérdida. Lo dejamos pendiente y como para pensarlo en otro momento. Pero pensemos que hace 100 años, 90 y pico de años, se genera este elevador no en el intervencionismo de un Estado que no se plantea populista para nada. No, claramente es conservador totalmente. Claramente liberal. Conservador, totalmente. Lo termina de construir el Perón en el 45, se termina de construir este elevador, pero la lógica era... Claro, la iniciativa no vino del peronismo, sino que es previa de un gobierno liberal. Exactamente, y era para defender, como no depender el productor local, no quede expuesto a las estructuras, ¿no?, de los grandes exportadores, sino tratar de tener cierto contrapeso y algo concentrado contra productores que están más dispersos. Era la lógica no era una lógica popular tampoco, sino era de la élite agropampeana de ese momento también. Conservacionista totalmente para los negocios de los amigos agroexportadores. Exactamente, bien. Entonces, ¿quién administraba los elevadores y los puertos hasta ese momento? Era que también en el 55, ¿no?, es la Junta Nacional de Granos, ¿no?, que también muchas veces se lo utiliza como mala palabra, se la estigmatiza, ¿no?, como el monopolio del comercio exterior. Eso fue un momento histórico y previo, fue durante el peronismo con el IAPI, ¿no? Pero tenía más funciones, no era solamente el comercio exterior la que tenía la Junta Nacional de Granos, y uno era la administración de los elevadores, y además regulaba y controlaba, ¿no?, a cada uno de los actores intervinientes, ¿no?, de qué calidad del producto, los precios que se comercializaban, los cupos, recolectaba información, elaboraba estadísticas y asesoraba al Estado para tomar decisiones, operaba la infraestructura, como dijimos, y era operador comercial también, pero que en su mejor momento, en la década del 80, los convenios que hacían eran Estado-Estado, ¿no?, con estados, no era del comercio con las firmas, claro, sino que era Estado y era solamente el 20% de lo que se comerciaba a nivel nacional, ¿no? Entonces, la pregunta es, desaparecida la Junta Nacional de Granos, ¿quién está llevando adelante estas funciones, ¿no? Entonces, es interesante poder, en un momento era el ONCA, y después desapareció, también por diferentes políticas, y el contrapeso del sector privado, ¿no?
El rol de la Junta Nacional de Granos fue mellándose poco a poco, se generó una estructura mixta donde el Estado participaba y participaba también el privado. Todo durante dictadura se fue desregulando el comercio internacional de granos, una ola mundial, no es solamente a nivel local, pero coincidió justamente acá en periodos dictatoriales. En el 67 se permite la primera instalación de elevadores privados, y en el 79, la última dictadura militar, cívico-militar, se autorizó directamente la construcción de puertos privados, ¿no? Ya en estructuras privadas, y ahí todo sobre el río Paraná se empiezan a establecer las grandes multinacionales, Bunge, Cargill, todas las grandes se empiezan a instalar sobre el río Paraná, y el problema que tiene es el calado, ¿no? Sobre el río Paraná no pueden ingresar barcos de gran porte, entonces pueden llenar las bodegas hasta cierto límite y terminan completándolo acá, o en Brasil también su capacidad plena para exportar a otros países, ¿no? El último golpe que se le da a la intervención del Estado, ¿no? Esta estigmatización, es en la década de los 90, ¿no? Cuando en plena época menemista, la desregulación económica, la liberación de precios internos, eliminación de restricciones y controles, cualquier semejanza con la actualidad es pura coincidencia. Es el bucle histórico. Exactamente. Y la eliminación de todos estos entes regularizadores. Entonces la Junta Nacional de Granos afuera en ese momento, y dejó de operar. ¿Qué pasó con con los elevadores, ¿no? Con toda la cuestión, la estructura, todas las funciones que fueron cumpliendo? Unas se fueron derivando y otras se fueron privatizando completamente, ¿no? Entonces ahí fue cuando se privatizó en el 93 o en el 92 los elevadores. Uno de los primeros fue el de Necochea, lo dejamos para una segunda columna. Bien. Y la otra cuestión es la Junta Nacional de Granos, que cómo administraba los puertos, ¿no? Porque queda la cuestión de la administración. Una cosa la infraestructura, después la toma de decisiones sobre las políticas a implementar sobre el puerto. Ahí lo que estaría bueno es escuchar la voz del gobernador, ahora sí, es un minutito, que plantea su postura sobre cómo funcionan estos consorcios. Los puertos de la provincia habían sido en su momento no privatizados, sino utilizado este régimen de los consorcios portuarios, que pueden tener a veces efectos casi más graves que una privatización, ¿no? Porque terminan municipalizando el puerto, en algunos casos, convirtiendo el puerto en algo mucho más chiquito de lo que debe ser. Un puerto que se convierte en patrimonio de quienes operan allí, las empresas privadas, pero al mismo tiempo de algunos factores locales que terminan reduciendo las miras, los alcances y los proyectos de los puertos de la provincia. Nosotros nos propusimos revertir esta situación, convertir a cada uno de los puertos en parte integrante de un sistema portuario de la provincia de Buenos Aires. Bien, comparto en gran parte lo que dice, que tiene efectos teniendo más perjudiciales que una privatización, ¿no? Esto porque, retomemos, los puertos, como todos, se provincializan, ¿no? Como se pasan los recursos naturales, los puertos también se provincializan, pasan a ser de la dependencia nacional a ser provincial, pero la ley que se plantea, la ley de puertos, que es uno de los principales rémoras, ¿no? y consecuencias que tiene de ese momento tan complicado y nefasto para la historia argentina, es que previamente a que se provincializan tienen que constituirse constituidos entes públicos no estatales que tendrán a cargo la administración de cada uno de estos puertos. Y estas: Buenos Aires, Rosario, Bahía, Quequén y Santa Fe. Esos 5 puertos, para que se pasen a la estructura provincial, tienen que constituirse estos entes, que es el consorcio, que actualmente funcionan, por eso tienen 30 años, y lo administrarían, ¿no? Entonces, ¿por qué dice el gobernador que tiene efectos más perjudiciales que una privatización? Desde mi punto de vista, interpretándolo, es porque ¿quién toma las decisiones dentro de este consorcio, ¿no? El presidente, que está hoy cambiándose, es el que tiene el poder de veto sobre ciertas definiciones, así tiene cierto poder, pero después tiene un directorio, ¿no? Ese directorio está conformado por 9 miembros, ¿no? 9. Entonces, y se toman las decisiones por mayoría, claramente, la gran parte por mayoría. ¿Cómo está compuesto, ¿no? Entonces, uno es representado por la provincia, uno por la municipalidad.
Entonces tenemos 2 del Estado, 2 por los sindicatos con representación en la actividad portuaria, 1 por los productores primarios, 1 por quienes comercializan por el puerto, 1 por las empresas armadoras, 1 por las concesionarias de terminales, tenemos 3 terminales concesionadas, 1 por los que prestan y 1 por los que prestan servicios en el puerto. Entonces tenemos 5 privados, la actividad privada relacionada al puerto, 2 de los gremios y 2 del Estado. Entonces ya los 5 de la actividad primaria tienen la capacidad de imponer mayoría. ¿Bien? Entonces ahí vemos una estructura de privatización y de toma de decisiones de quién lo administra. Son estas 5 personas que tienen la capacidad de imponer su mayoría claramente. Y ahí es la diferencia cómo funcionaba la Junta Nacional de Granos. La Junta Nacional de Granos también tenía un directorio, también eran 9 miembros, pero eran 5 del Estado y 4 del privado, ¿no? Entonces ahí vemos ese cambio de los 90 que se implementaron, de cómo la toma de decisiones pasó de ser a cargo del Estado y pasará a depender de los privados, ¿no? Que ahí plantea de estas concesionarias, los operadores, ¿no?, que están dentro del puerto, terminan tomando las decisiones. Y muchas veces tienen nombres de fantasía, que parecen locales, ¿no? Hablamos de Terminal Quequén, que como dijimos es la que tiene la infraestructura que construyó el Estado hace muchísimos años y la más grande. Y dice, bueno, Terminal Quequén, capaz que hay empresas que son de acá, y es todo lo contrario, es una sociedad anónima, es un conglomerado, que ahí dentro tenemos a grandes empresas multinacionales, ¿no? Tenemos a Bunge, tenemos a Glencore, tenemos a Cofco mismo, dentro del Sitio Cero también. Son estos pulpos multinacionales que tienen conductas abusivas, evasivas, elusivas de impuestos, que caracteriza a nivel mundial estas prácticas para maximizar su ganancia, tratar de subfacturar lo que exportan, ¿no? Facturarlo por un precio, hacer triangulaciones. Son prácticas comunes que se hacían en la década cuando estaba la Junta Nacional de Granos, pero teniendo infraestructura, teniendo la capacidad de controlar por lo menos una parte chiquitita de lo que se exportaba, lo que se veía es que era por elevadores públicos se pagaba mucho más que por elevadores privados. Entonces, con esa capacidad de controlar, tenían por la posibilidad de hacer denuncias, investigaciones, averiguaciones. Hoy, corrido el Estado plenamente, no teniendo ningún elevador, la información no se recolecta, o por lo menos no es pública, no hay el ONCA desapareció, ¿no?, que era el organismo que se creó después de esta oficina, ¿no?, que estaba, que hace prever o ver que sin el control van a funcionar, no haciendo esas prácticas abusivas, ¿no? Claro, si nadie los ve, ¿qué garantiza que jueguen limpio, ¿no? Claro, sí, me parece que hay que como recuperar esa capacidad del Estado de controlar, ¿no?, esas funciones que hablábamos al principio, de regular a los actores, ver cómo funciona, tener la capacidad de incidencia, con elevadores, sin elevadores, pero sí recuperando un rol más activo del Estado. Entonces, comparto el diagnóstico que hace el gobernador, ¿no? Es decir, bueno, actualmente funciona con estas características, con lógicas del privado sobre el Estado. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con esto, no? ¿Qué se piensa hacer? ¿Que se sigue pensando sostener esa estructura con la ley de puertos de los 90, ¿no?, que generó todo este diagnóstico que se vio perjudicial para el Estado y para el territorio donde está el puerto? ¿O se piensa cambiarlo de alguna forma, ¿no? Entonces me parece que hay que intentar por lo menos cambiarlo, esa posibilidad de intervención del Estado que sea más presente, y que, bueno, ojalá que esta nueva gestión que está empezando ahora tenga la voluntad y que emprenda este camino de que el Estado tenga esta posición más activa. No estamos hablando de la estatización, no viene por ese lado, porque ya el contexto internacional también cambió, pero decir, bueno, ¿cómo recuperamos ciertos márgenes de control, de acción del Estado en algo que vimos que no estaba funcionando? Porque eso, dependemos de la materia prima, del campo, ¿no?, muchas veces del ingreso de dólares, y si lo dejamos que estos pulpos multinacionales lo manejen a sus intereses, sin importar el ingreso de dólares, ¿no? Muchas veces se habla del campo como el que retiene la cosecha, ¿no? Entonces retiene que ingresen los dólares, entonces le erramos el vizcachazo porque capaz muchas veces lo tienen tienen integrada tanta la cadena, desde el acopio, de los elevadores, ser el exportador y ser el importador mismo en destino. Entonces estos pulpos tienen esa capacidad, entonces juegan sus intereses, sin control, entonces la retienen, lo pueden hasta ellos retenerlo y meter estas presiones al Estado para devaluaciones, políticas económicas más beneficiarias para
para sus intereses y no para el bien social. Entonces, Tal cual. me parece que es un buen eje, no digo va a ser un día para el otro, de cambiarlo, pero sí empezar a tratar de meter cuñas, ¿no? De cómo empezar al Estado tener una política inteligente, no seguir repitiendo las prácticas de los 90, ¿no? Estamos hablando de, creo que el gobierno de la provincia se plantea como no una continuación de ese gobierno, me parece a mí por la caracterización. Entonces, sí, bueno, ¿cómo hacemos para que esa posición ideológica se vea correlato en algo puntual que nos atañe acá en Necochea, que es este puerto, ¿no? Entonces, discutirlo, ponerlo sobre la mesa, me parece fundamental y es algo que estaría buenísimo seguir discutiéndolo y planteándolo con todos los actores intervinientes, ¿no? Y dejar de pensarlo en un modelo micro, como el planeta chiquito, y atado a intereses locales, particulares, y pensarlo dentro de una política nacional, provincial y también local. Me parece que tiene su impacto sobre Necochea. Me encantó la columna, muchísimos datos me llevo hoy del consorcio, del puerto y de toda la historia que nos tiraste, que me encantó. Está bueno también esto de ir corriendo el eje de discusión y ver dónde se pone más la mirada para que efectivamente esto... mientras hablaba, recordaba lo que decía Jimena López, que la entrevistamos hace unos días, sí. Sobre este acercamiento del puerto a la comunidad, ¿no? Bueno, vamos a ver si efectivamente ese discurso después se lleva concretamente con acciones a algo que traiga un poquito más el puerto. Y quedaron estas dos cuestiones colgadas. Una, el vencimiento de la concesión de los elevadores, del elevador. Y la otra, me habías dicho otra que te había anotado, en realidad no la anoté, tengo que poner. Hay que, tengo que anotar. Bueno, pero al menos eso, nos va a quedar para, no sé si la próxima columna, pero para próximas columnas. Va a ser largo. Hay un montón de datos también, hay un montón de aristas por donde entrar en el problema. Esto de la cuestión de puerto-ciudad, ciudad-puerto, también qué es primero y qué es segundo, también es una cuestión de discusión, cómo se convive, la disputa por el territorio también, con otras actividades, ¿no? Porque si crece el puerto, estamos pegados, no es lo mismo la situación de Bahía con la de Necochea, hasta acá. Tuvimos problemas de contaminación, tenemos la muerte de Melissa Núñez, el ordenamiento territorial, ¿no? De cómo bueno, de eso también los acopios con Jimena, de el impacto ambiental que tiene los trabajos de todos los puertos a nivel... Toda actividad económica y humana tiene impacto ambiental. El tema es cómo hacemos para que eso esté minimizado y los riesgos que hay también estén compensados de alguna forma, ¿no? Claro. Y bueno, esto del Puerto Ciudad también, de este programa, o el nombre que llega a tener, que no sea repartir lo que le sobra al puerto, ¿no? Me parece que tiene que ser alguna forma de que sea parte del Estado, porque el Estado construyó ese puerto, no hay que negarlo, no hay que olvidarlo, y hoy está bajo su fruto privado, por la lógica del sistema de producción, de consumo, de distribución, lo que sea, está con esas prácticas. Funciona así, es indiscutible, funciona así a nivel mundial. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que poder que esa ganancia no quede acaparada en pocas manos, sino de, como decir, bueno, cómo generamos mayor valor agregado de la producción y no salga solamente el grano bruto y sin ningún procesamiento? También es interesante. No se va, las empresas privadas lo que quieren es sacar el grano lo más rápido posible y con menores costos posible. Entonces, ¿cómo hacemos para que haya un contrapeso y que este beneficio que tenemos redunde en beneficios también sociales y económicos para el territorio? Muy bien, me quedo con dos cositas antes de cerrar. Ya nos despedimos porque se nos fue a cualquier horario. Hoy dijimos tenemos tiempo todo, pero se nos va igual. Una cosa, en los privados o el mercado siempre es parasitario de algo que funciona, que al principio no dio 2 pesos, pero cuando funciona va y parasita. Y la segunda es que históricamente las grandes capitales van a ir a donde puedan sacar más tajada sin esto que decíamos, ¿no? Si uno no está mirando, obviamente nadie garantiza que estén jugando limpio y nunca van a jugar limpio, siempre así que me quedo con esas dos cositas. Sí. Y cambiar esta relación, esta Mariana Mazzucato, esta economista italiana, plantea de cambiar esta cuestión de parásito, de parasitaria, a algo simbiótico, ¿no? De que, dice, bueno, tienen que convivir las dos estructuras, pero decir, bueno, que no el beneficio no esté acaparado en todo un lado y el costo esté acaparado en el otro, ¿no? Entonces, redistribuir tanto los beneficios como los costos. Asumir que el Estado tuvo un rol preponderante. Ella lo plantea
plantea con los iPhone, toda la tecnología, la inversión pública que tuvo, el Internet, todo eso, y que en un momento lo acaparó el sector privado, ¿no? Acá tenemos la misma situación, ¿no? En escala más chica, con una situación puntual, que es lo mismo. Invirtió el Estado, se generó el mercado, se hizo rentable cuando se hizo el calado en el 93, previamente a que se privatice todo. El Estado tuvo que invertir para que puedan ingresar los barcos en la extensión de la escollera, lo hizo el Estado, ¿no? Entonces, cuando está el puerto funcionando, y dice, hoy es un puerto más eficiente, bueno, ¿por qué es eficiente? Entonces, que los costos estén distribuidos y también las ganancias o las cuestiones positivas también estén distribuidas. Y esa relación simbiótica me parece fundamental. Y no estoy hablando de eso, porque también, como plantean que todo el discurso es Estado o no Estado, claro, y hay cuestiones que intermedias. Hay híbridos que pueden. Exactamente, una estatización. No la descarto, ¿no? No me parece que está mal que el Estado lo maneje, pero sí hay cuestiones que se pueden plantear en el medio y que se pueden como hacerlo inteligentemente. Esto, el nuevo pliego de concesión que haya, tenga en cuenta estas cuestiones, ¿no? Porque si no terminamos cayendo sobre la misma piedra, y acá 30 años mi hijo o no sé quién o yo más viejo discutiendo estas cuestiones y este amigo no funcionó. Bueno, el momento de discutirlo es hoy. Bien. Basta de tiempo. Muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros en la columna de Economía Max Cantoni. Nos encontramos el próximo miércoles. Hasta el miércoles que viene.